con otros invitados acá en el estudio, que son todos miembros de ADICRA, que es la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina, y le damos la bienvenida a su presidente, Gustavo Cucuzza. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido acá a Sintonía con María Gabriela Cristiani, que es secretaria de la asociación, ¿verdad? Así es. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Y también está acá Horacio Felamini, que también es amigo de la casa, de este programa. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muchas gracias, Elena, por el espacio y espero que, podamos contar qué es lo que hacemos en ADICRA, desde ADICRA. Bien, vamos a presentarlos así más formalmente, profesionalmente. Gustavo Cucuzza es profesor en informática, especialista en educación y TIC y presidente justamente de ADICRA. María, digo bien, sí. María o Gabriela, ¿cómo te dicen? ¿María o Gabriela? Gabriela Cristiani, que es docente de informática y educación tecnológica, es licenciada en ciencias de la educación por la UBA, capacita a docentes en el uso de las TICs y es, como dije, secretaria de ADICRA. Y también Horacio Felamini, que es profe de informática y además es músico, así que lo conocemos en su doble función. Y estaba leyendo algunos artículos, un par de artículos que escribiste, Gustavo, que me parecieron bien interesantes, pero antes de entrar de lleno en el tema de la informática, de las TICs y demás, ¿por qué no nos cuentan exactamente qué es la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina? En el 2013 más o menos, en la ciudad de Buenos Aires empezó a modificar la currícula de la educación secundaria. Y lo que quedaba fuera de la currícula era informática, que en realidad no estaba. Ahí fuimos haciendo algunas publicaciones de lo que llamamos la informática camuflada. Existía, pero en otras materias, como decir mecanografía, que para los que no tenían un dinosaurio en el fondo de la casa era aprender a usar la máquina de escribir. Como las máquinas de escribir dejaron de existir con las computadoras, muchas escuelas empezaron a nombrar profesores de informática. En otras escuelas era taller de tecnología, en la que yo trabajaba, por ejemplo, era pareja pedagógica, y empezaron a nombrar un docente de tecnología y uno de informática. Esa lucha, había otros ejemplos más, prácticas de oficina, todas materias que empezaron a estar muy relacionadas, y las escuelas, con la habilitación del ministerio, empezaron a nombrar profesores de informática. Eso hizo que estuviera instalado, pero con esta reforma se perdía. Entonces nos agrupamos unos cuantos docentes de informática y empezamos a llevar propuestas al ministerio para que no quedara fuera de la currícula. Ajá. Después que pudimos organizarnos mejor, ahí pasamos a armar una asociación civil que nos representara. Ajá. Porque los gremios docentes, primero que la función no es la misma, pero además notábamos que no teníamos tampoco mucha representación y era necesario que nos juntáramos los especialistas en este tema. Ajá, bien. ¿Y actualmente quiénes son los que componen la asociación? ¿Son todos docentes o tienen además otras especialidades, digamos? En general son docentes de informática que en alguno de los espacios y en alguno de los niveles que desempeñan su tarea, quieren formar parte de esta lucha justamente para que también exista un espacio curricular formal que contenga al docente también desde el punto de vista legal, ¿no? O sea que hay una lucha que tiene que ver con, apuntalar todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los contenidos de la informática en un espacio curricular, reconociendo el campo disciplinar propio de la disciplina, ¿no? De lo que es las ciencias de la computación. Dado que en un momento como ahora, que las TIC están realmente atravesando todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y en la educación, están más presentes que nunca, eso no reemplaza la enseñanza formal de los contenidos que los alumnos necesitan. Porque si no es...
¿Por qué no nos explican un poco? Porque por ahí no toda la audiencia sabe, digamos, las condiciones en las que se trabaja dentro de las escuelas en relación a los profesoras que dan claro, estas materias, digamos, tal cual, informática. ¿Cómo es el tema? Los chicos van a una sala de computación, y ¿quién es el que imparte enseñanza allí? Te cuento, mi experiencia personal es en escuelas de gestión privada. Sí. Hago esta aclaración porque no es exactamente igual en escuelas públicas, pero en las escuelas privadas, más o menos hace 30 años, en su gran mayoría, llegaron las computadoras a la institución. Sí. Y llegaron en las condiciones de un laboratorio de informática en donde los alumnos, concurren, en el mejor de los casos, acompañados con el docente, sí, y se trabaja en pareja pedagógica con el docente de informática, digamos. Eso es lo que ha venido ocurriendo en estas 3 décadas que ya tiene de historia la informática en la escuela. ¿Vos hablas de escuelas primarias? ¿Estás hablando de escuelas primarias y secundarias? Lo que dije recién tiene más que ver con la escuela primaria. Bien. A nivel secundario, en las escuelas privadas, por ejemplo, lo que se hacía hasta antes de la reforma que mencionaba Gustavo era aprovechar algún espacio curricular, por ejemplo, el de la materia clásica, materia actividades prácticas. Hace unos cuantos años, en lugar de brindar ese espacio a los alumnos, o sea, se aprovechó ese espacio para enseñarles a usar la computadora, digamos. En principio era eso, pero fíjate que estamos hablando de hace bastantes años atrás, donde las condiciones no eran las mismas que ahora. Uh-huh. O sea, hace más o menos 20 años, de 20 años hacia acá, cada vez ha ido creciendo muchísimo más el contacto de las personas con las máquinas. Hay computadoras en las casas, los docentes tienen computadoras en su casa, y en forma creciente cada vez más ha habido un apropiamiento de los conocimientos básicos, digamos, para poder utilizar las computadoras. Ahora, eso no tiene directa relación con lo que nosotros consideramos que son los verdaderos contenidos de las ciencias de la computación. Ahora, en las escuelas públicas, ¿cómo es el funcionamiento, digamos? ¿Cómo es la enseñanza? Ahí tenemos distintos lugares de donde trabajar. Lo que pasa es que nosotros tratamos de que quede claro que una cosa es dónde podemos trabajar, y lo otro es dónde se enseña de verdad informática, la disciplina. A ver, volver a repetir eso, por favor. Claro, no es lo mismo los lugares donde los profesores de informática podemos trabajar que el lugar de la disciplina dentro de las escuelas. Tiene que ver con la currícula. El facilitador pedagógico digital lo que hace es colaborar con el docente, en primaria con la maestra, y en secundaria con los profesores de las distintas áreas. Pero nosotros estamos haciendo campaña hace rato que eso no es enseñar informática. O sea, usar GeoGebra en matemática es matemática, no es informática. A mí me encanta Google Maps, me hubiera gustado tenerlo cuando teníamos el mapa en la escuela, pero eso es geografía. Usar Google Maps en la computadora o en el celular no es aprender informática. Ese es el eje de fondo. El facilitador pedagógico, un montón de los facilitadores incluso no son profesores de informática. Son licenciados en comunicación, hay distintas incumbencias. Y eso es en el Estado. En el Estado, en la primaria, no hay informática en ninguna escuela. No se enseña informática. Eso es claro, no está en la currícula. Es decir, para tener en claro, quiere decir que en realidad se usa como una, no sé si está bien dicho, como una herramienta, como una aplicación de las distintas disciplinas que se enseñan en las escuelas, pero no informática como informática. No. Y ustedes lo que quieren es justamente que la informática se enseñe como informática. ¿Y por qué es este reclamo, Horacio? Yo la estaba escuchando recién a Gabriela. También soy un profe de 30 años que pasó por varias escuelas del sector privado, y recuerdo los carteles de las escuelas. Esto surge como una demanda de la sociedad: inglés y computación. No vino de las bases o de la necesidad de las personas de
adquirir un conocimiento de esta disciplina, sino más que nada como una venta para que haya más matrícula en esas escuelas. Ahí es como entramos nosotros los profesores de informática en las escuelas primarias, ¿sí?, pagados por la entidad propietaria. El tema es que, bueno, yo soy uno de los primeros profes recibidos con SUDEC, y dentro de unos años voy a querer jubilarme, por ejemplo. Y ahí voy a tener un problema porque esos 30 o 40 años que ya voy a tener en ese momento de profesor de informática extra programático va a tener una incidencia en esa jubilación que va a ser, la verdad, bastante triste. Exacto, un empleado de comercio. En realidad, una de las luchas, que son una de las patas que acaba de decir Gabriela, tiene que ver con esto. Además de lo disciplinar, de qué es lo que se enseña, cuál es el espacio que ocupa el profesor de informática, sobre todo en la primaria, que no existe, así de simple, en la ciudad de Buenos Aires, y esta lucha que logró un espacio importantísimo en las escuelas secundarias del gobierno de la ciudad, donde está en tercero, en cuarto y en quinto año como materia obligatoria, tratar de que esto se expanda en la provincia de Buenos Aires y en las demás provincias del país. Creo que en Neuquén, ¿está bien lo que digo? En Neuquén ya hay algo... Están trabajando y en provincia de Buenos Aires está una materia NTIC X. Es bien, una materia en toda la secundaria. ¿Perdón? Una materia en provincia, en el cuarto año de provincia. Solamente existe esta materia llamada NTICS con una X al final. Vamos a hacer un corte y volvemos y seguimos hablando sobre este tema de la educación digital. ¿Está bien dicho, educación digital? Bueno, es una parte. Sí. Es una parte, bueno, yo no lo manejo. Así que, pero bueno, vamos a hablar sobre informática acá de educación digital. Así que, Elena, ¿en qué estábamos con esto de la informática, lo digital, las herramientas? La verdad es que son muchas palabras que para ahí uno no maneja, solo un poquito la computadora, pero bueno, ustedes estaban hablando justamente de incluir en la currícula de escuelas medias y de escuelas primarias la informática como disciplina directamente, ¿no es cierto? Es decir, que actualmente no está como disciplina. Si querés, te hago un resumen también, porque hablábamos de la función del FPD, del facilitador pedagógico digital. En las privadas también hay una figura que es el coordinador TIC, que normalmente llaman a un profesor de informática. Y en secundaria tenemos en los técnicos, técnico en computación. En general, sí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires es donde más tenemos la información. Y después está también, no en todo el país, pero en muchas provincias sí, bachiller en informática. Como no está la materia como si está en Capital, en el resto del país serían los únicos espacios donde los chicos verían algo de informática. El resto no. En Capital, como dijo Horacio, logramos el espacio que se llama Tecnologías de la Información, en todos los bachilleratos, no importa si estudian bachiller en sociales, en naturales. En cambio, en el resto del país eso no existe, y en primaria tampoco. En primaria, insisto, está la parte de las escuelas privadas, que sí tienen un espacio extracurricular, con la contra que decía Horacio para el lado laboral, y la contra para los chicos, o lo que uno escucha, es que también no le dan la misma importancia, porque como no es curricular, no está en el boletín, por ejemplo. Claro. Aunque la nota no sea lo más importante, bueno, a veces marca en cierta forma. ¿Y por qué enseñar programación informática en las escuelas? ¿Cuáles son las causas por las cuales ustedes insisten con este tema y están en la lucha con eso? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que obviamente la enseñanza de la programación es importante, pero no es el único eje que estructura la materia informática. Es un eje fundamental, obviamente es identitario, porque para hablar de informática tenemos que hablar de programación, pero para la formación integral de los alumnos sería uno de los ejes, no es el único, ¿sí? Tenemos otras cuestiones que también es importante que se enseñen, porque en realidad el espacio, que exista un espacio como materia para informática, primero que apuntala la formación de los alumnos en forma profunda, porque lo que se puede hacer, digamos, en forma transversal, muchas veces es una aproximación
bastante superficial, ¿sí? Y entonces es como que se le da una cuestión utilitaria a las herramientas que se usen, pero nada se ve en profundidad. El concepto que en algún tiempo fue bastante comentado de que los chicos ahora son nativos digitales, en realidad esto fue como una moda en un momento y después los mismos investigadores que lo habían acuñado al término luego se retractaron, porque la verdad que lo que uno puede percibir con los niños pequeños que por ejemplo usan el celular y parece que hubieran nacido sabiendo, en realidad queda en eso, en una cuestión quizás motriz, porque se copian de lo que hacen los papás, pero después no saben usar la computadora, no saben usar las aplicaciones, que por más amigables que sean, requiere que haya un espacio formal en donde se trabaje sobre eso. Porque las materias y la división curricular de las materias tiene un sentido, más allá que después sea un valor trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Que eso obviamente no es que estamos a favor de los compartimentos estancos, pero es necesario que haya este juego dialéctico entre el campo disciplinar y el espacio que se ofrece a los alumnos para trabajar, para luego poder ir y venir en las otras materias y también obviamente usar a las TIC, ¿no? Vos hablabas recién de educación digital. Hoy en día la educación digital es un objetivo que es generalizado y en ese sentido, desde cualquier área, los otros docentes también están llamados a, por ejemplo, hacer algo a favor de la formación en ciudadanía digital, porque hoy en día estamos formando alumnos que viven en esta sociedad y obviamente es un valor la ciudadanía digital. Ahora, esto que vos decís acerca de la ciudadanía digital, y yo quiero referirme un poquito al tema no solo utilitario, digamos. Ustedes acá, yo leía en uno de tus artículos, dice que la posibilidad del aprendizaje de la programación, más específicamente, desarrollar razonamiento, la abstracción, la resolución de problemas, la generalización, la modelización, sirve para averiguar si una abstracción resuelve o no un problema, que hay para un problema hay distintas soluciones y no siempre uno elige la correcta, etcétera. En un mundo donde el tema de la informática, yo vengo de otro siglo, así que si no uso la palabra adecuada para esto, discúlpenme, digamos, en un mundo donde la informática, la programación, la robótica, etcétera, etcétera, está hoy en toda la industria, digamos, o en gran parte de la industria y en los distintos países del mundo, no poder enseñar todos estos contenidos como contenidos propios de una disciplina, creo que en lugar de hacernos entrar desde el punto de vista educativo y pedagógico a un mundo tecnológico que se viene desarrollando, la verdad que es un atraso muy importante para nosotros, me parece, ¿no? No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto. Hay como una moda en este momento, como cuando yo también soy del otro siglo, pero cuando era chico estaba en su momento la investigación de usar Logo, el de la tortuga, que se hizo muy famoso, como ahora el gato de Scratch. El tema es buscar cómo llega efectivamente a todos los alumnos, no solamente a los docentes que se animan a innovar. Y la discusión de fondo, ¿cuál es? Para que de verdad llegue a todos los alumnos, tiene que haber un espacio, porque si no dependemos del voluntarismo. Que programación sea importante en este momento, bueno, hubo una movida mundial, ¿no? Pero en Argentina tuvo mucho que ver la Fundación Sadowski y esa movida también de educación en el mundo hizo que el Ministerio de Educación de Argentina y de las provincias lo incorporen como un gran objetivo. Se aprobó en el Consejo Federal y entonces tienen que estimularlo. El tema es el cómo. Nosotros los que discutimos en este momento y hace rato es el cómo. Decir que cualquier docente lo enseña es parecido a lo que pasa con la ESI. La ESI es transversal y en muchas escuelas o en muchos lugares del país, cuando es transversal, todos lo enseñamos y después pasa que nadie lo enseña, porque si es de todos, nadie se lo apropia, salvo excepciones. Lo mismo pasaría con la educación digital,
que no es informática. O sea, educación digital, el tema de los términos que decías hace un rato, no hay problema porque hasta en la misma área nuestra hay algunas diferencias porque es un área nueva. O sea, las materias tradicionales existen desde hace un montón, matemática, historia, biología, cuando hablas con cualquier persona, porque esto no es de educación, es un tema de cualquier persona que pasó por la escuela, lo sabe. En cambio, nuestros debates, por ejemplo, en un momento definimos adoptar informática en lugar de computación, que ahí es casi lo mismo. La diferencia es que computación viene más de la lengua inglesa e informática más del español. Ahora, pero educación digital no es lo mismo. Ahí sí, es lo mismo. Educación digital es como hace un tiempo informática educativa o, más resumido y claro, el uso de las TIC. El uso de las TIC, ¿qué quiere decir? Como los ejemplos que hablamos antes. GeoGebra, Google Maps, cualquier aplicación de cómo enseñar una disciplina usando la computadora. Ese es el rol fundamental del facilitador pedagógico, no es enseñar informática, es cómo usas la computadora para enseñar biología, cómo usas la computadora o los celulares o el dispositivo que sea, ¿no? Sí, está claro eso. El problema es que quieren que programación y robótica se enseñe de la misma manera. Y si vos mirás lo que es la educación digital para el ministerio, habla de hardware, software, tipos de computadoras, y eso es informática, es indiscutible. Es como decir que gracias a que el mapa, si yo hablo de herramienta, mapa, la mayoría, cuando uno pregunta, te dice geografía. Algunos te pueden decir historia, porque también hay mapas en historia. Y yo podría decir dónde nació Linus Torvalds, el creador de Linux, y lo marco en el mapa en Finlandia. Entonces, el mapa es una herramienta. Lo que no es una herramienta es geografía, historia, las disciplinas. Acá el problema es que la computadora sea multitarea, multifunción, multidisciplina, hace que se pierda el foco en que informática es una disciplina. La herramienta es la computadora. Los chicos no tengan interés por me parece, ¿no? Porque en realidad hay que crearles el interés por toda esta educación que no es exactamente la de la utilización para, sino en sí misma para qué les puede servir y cómo se puede utilizar, que eso ¿dónde lo estudian los chicos y chicas actualmente? A ver, por un lado, nosotros ahí en algún momento mencionamos la palabra transversalidad. Sí. No es que esté mal que, obviamente, todo lo contrario, está perfecto que desde todas las áreas y en forma creciente se vayan incorporando actividades, recursos, herramientas tecnológicas, porque cada vez hay más, es algo que va creciendo y son muy buenas y muy favorables para el aprendizaje de cualquier área. Pero eso corre por un lado y por el otro, y además en directa relación, porque cuanto más los chicos aprendan en un espacio propio, mejor también van a poder trabajar después cuando algún docente de otra área les pida, por ejemplo, algún trabajo en donde tengan que utilizar una herramienta. O sea, muchas veces pasa que desde las otras áreas suponen los docentes, supongamos un docente de naturales, supone que los alumnos, como los ven, que están todo el día usando las tecnologías, suponen que van a usar perfectamente, por ejemplo, una planilla de cálculo. Y la verdad es que no, si no hay un espacio formal, por volver a un ejemplo tradicional, ¿no? Claro, que a veces no es lo que a lo mejor hoy en día escuchamos como que está de moda, ¿no? Pero yo creo que incluso el pensamiento computacional, las habilidades del pensamiento computacional las puede poner en juego utilizando diferentes herramientas, porque está directamente relacionado con la resolución de problemas. Así que todo lo que sea pensamiento lógico, analítico, poder hacer abstracciones, descomponer un problema en partes, identificar patrones, todas esas actividades forman parte de lo que es esta sinergia del pensamiento computacional. Y obviamente enseñar programación en un espacio propio es la forma de no solamente promover el aprendizaje de los alumnos, sino que también ellos puedan lograr reflexionar sobre lo que están haciendo, porque si no es utilitario nada más. Se me ocurría decir una cosita. Está sucediendo esto que hasta las propias maestras, sobre todo las de jardín, que están enseñando computación, robótica y programación, creen que están enseñando robótica y programación. Están convencidas que enseñaron a programar
un aparato que ya está programado, que lo único que tiene que hacer es apretar los botones para que vaya adelante, atrás, derecha o izquierda, y eso no es programar, pero suponen que están enseñando robótica, suponen que están enseñando a programar a pibes de 5 o 4 o 6 años, que además no están en condiciones de aprender a programar. Bueno, chicos, a nosotros se nos acaba el tiempo. Pusimos la página de ustedes acá de Facebook. Se nos va un siglo con ¿Qué esto. dice? Un siglo se nos va, digo. Se nos va el siglo. Sí, aprendiendo. más o menos. Y pusimos la página de ustedes para quienes se quieran contactar. Ojalá hubiese algún... Bueno, supongo que estuvieron en la Fundación Sadowski, ya vi una fotito charlando, así que supongo que esto se va a ir difundiendo. Llevan mucho tiempo trabajando, pero bueno, hace falta difusión, hace falta que los profes también se involucren y bueno, que quienes están en las escuelas entiendan que esto es una necesidad, ¿no? Incorporar a la informática como una materia más, como una disciplina más en las escuelas primarias y secundarias es una necesidad. No sé, Gustavo, si querés cerramos ya la entrevista. Sí, ¿te parece? Nosotros consideramos, porque faltaría de toda esta charla, que hay que enseñar en informática, porque si no lo damos por obvio y no está claro. Nosotros consideramos que hay 4 ejes para la informática. Uno es programación, fundamental. Y los otros son informática en la sociedad, ahí entraría todo. Los problemas de ciberseguridad, que no se hablan en la escuela, hasta de cada uno con su celular, eso sería, por ejemplo, informática en la sociedad. El ciberbullying, el sexting, los problemas que están pasando. Los sistemas informáticos, ese es el más claro, identificado siempre con informática, hardware, software, las partes de la PC. Y las aplicaciones informáticas. Ese podría ser transversal, pero mientras no se enseñe, nosotros consideramos que tiene que estar como parte de nuestro espacio. En la sociedad del conocimiento, todo esto es fundamental para nosotros, para los adolescentes, para los jóvenes, para las generaciones que vienen. Así que creo que, bueno, podemos seguir ya no en el 2019, en el 2020 con este tema y les agradecemos a los 3 que hayan estado acá esta mañana en Sintonía de Educar. Gustavo Cucuza, Gabriela Cristiani y Horacio Felamini, gracias por estar acá. Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes.